Imagina esta escena. 3 alumnos de cine desaparecen, sin rastro, sin explicación. Nadie sabe qué les pasó. Semanas después encuentran contenedores, 500 litros de ácido sulfúrico. Un rapero confiesa, él los hizo desaparecer. El cocinero lo llamaban. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué ellos? ¿Quién dio la orden? El ácido borra los cuerpos, pero no las preguntas. Pedimos que regresen con bien. Recuerda que estás en Crímenes Imperfectos. Expedientes X. Esto recién comienza. Marzo de 2018. Tonalá, Jalisco. La escena en apariencia era simple. Una casa abandonada, paredes desgastadas, restos de basura acumulada en las esquinas, grafitis superpuestos, unos encima de otros, como si el lugar hubiera sido olvidado por todos, excepto por quienes sabían que existía. Ese día, 3 jóvenes entraron ahí con una cámara. No era la primera vez. No buscaban problemas, no buscaban a nadie. Solo estaban grabando un cortometraje. Horas después, ya no estaban. El 19 de marzo, al caer la tarde, algo dejó de encajar. No fue inmediato. Nadie pensó en lo peor. Sus teléfonos dejaron de responder. Primero uno, luego otro, luego todos. Un vecino reportó lo siguiente. A unas calles de distancia 2 vehículos les cerraron el paso. No hubo caos, no hubo violencia. Al inicio, fue rápido, coordinado. Varios hombres descendieron. Vestían como autoridades, se movían con seguridad, como si supieran exactamente lo que hacían. Todo indicaba lo mismo. Parecía un operativo. Ese tipo de intervención no provoca reacción al instante porque parece algo legal, ¿me entiendes? Cuando alguien cree que es la policía, pues obedece. Y ese segundo de duda es justo lo que necesita, ¿no? Y en Jalisco, el lunes pasado, 3 estudiantes de cine de segundo semestre de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara desaparecieron. Estos jóvenes cineastas desaparecidos son Javier Salomón Aceves, de 25 años de edad, Marco Ábalos y Daniel Díaz, de 20 años. En Twitter, el director mexicano Guillermo del Toro difundió también este caso y además se están haciendo eco muchas de las personas de esta comunidad de actores y cineastas que los conocen. Para mañana está convocada una marcha que partirá desde la Universidad de Medios Audiovisuales para exigir la aparición de estos jóvenes. La familia, preocupada, hizo la denuncia. Al inicio pensaron que solo se trataba de los universitarios, pero no era así. No estaban solos, había más personas involucradas. Y había testigos. 2 jóvenes, mujeres, que habían estado con ellos. Ese detalle fue clave. Fue lo único que evitó que el caso desapareciera por completo. Casi al mismo tiempo de la intervención en la carretera, las jóvenes llamaron a emergencias. Intentaron denunciar lo ocurrido. Pero la llamada no fue atendida como una emergencia real. No enviaron unidades. No pudieron dar la ubicación exacta. Estaban en una zona aislada, en la carretera a Colotlán. Y además los operadores asumieron que estaban bajo los efectos del alcohol. Mientras tanto, los jóvenes no reaccionaron como en un secuestro, no gritaron, no huyeron. Pensaron lo mismo que cualquiera en ese momento, que era la policía. Al inicio pensábamos que nada más eran los estudiantes, pero luego nos dijeron que había 2 mujeres más. Ellas vieron todo, la neta fue como un golpe de suerte, se podría decir. Gracias al testimonio de las 2 mujeres, finalmente se pudo reconstruir lo ocurrido. Los estudiantes viajaban en 2 vehículos. Uno se había descompuesto y lo venían custodiando. En ese momento 2 camionetas les cerraron el paso, bloqueando la vía por delante y por detrás. Hombres armados descendieron. Llevaban armas largas, chalecos antibalas y vestimenta táctica. La escena generó confusión. Por su apariencia, los jóvenes pensaron que se trataba de un operativo oficial. El sometimiento fue inmediato. Los obligaron a tirarse al suelo, apuntándoles directamente. Bajo presión y creyendo que eran autoridades, no opusieron resistencia. Hubo un detalle clave. Los agresores solo se llevaron a los 3 hombres, Javier, Daniel y Marco.
A las dos mujeres las dejaron en el lugar, amenazadas para que no se movieran. Minutos después, ellas dieron aviso a las autoridades, pero para entonces, las camionetas ya habían desaparecido por caminos secundarios. Pasaron 3 días. No había avances. Lo más grave, la policía aún no iniciaba el rastreo de celulares ni la geolocalización. Había fallas claras en la investigación. A pesar de contar con testigos, el caso se estaba estancando. Mientras tanto, las familias salieron a las calles. Exigían respuestas. Exigían que sus hijos regresaran. Yo tengo mucha fe en Dios, en que lo vamos a tener y Él va a continuar y va a realizar, a terminar su carrera y continuar con su sueño. Cuando hay amor, pues hay pasión, y como padres pues queremos lo mejor para nuestros hijos y pues tenemos fe que muy pronto los van a dejar. Pedimos que regresen con bien. Mira, cuando un grupo armado hace una levantada, casi siempre ya traen a alguien en la mira, aunque se equivoquen. No es tan común que en el momento decidan a quién llevarse así nomás. Normalmente ya hay una idea previa, aunque esté mal, o sea, pura confusión. 25 de marzo. Casi una semana después, la investigación dio un giro técnico. La Fiscalía General del Estado de Jalisco empezó a trabajar con lo que sí podía verificarse: los datos. Geolocalización, registros de antenas, trayectorias. Los celulares de los jóvenes no se apagaron de inmediato, se movieron, y ese movimiento dejó un rastro. Las señales apuntaban a una zona específica de Tolala. No era cualquier lugar, era una zona ya conocida por las autoridades. Un desaseo y una falta de profesionalismo al momento de llevar a cabo algunas de las diligencias, algunas de las investigaciones. Cámaras del C5, imágenes borrosas, sombras, vehículos que aparecen y desaparecen, pero suficientes para confirmar algo. Las camionetas no salieron de la zona, se internaron en un perímetro controlado, y ese perímetro no era nuevo para las autoridades. 28 de marzo, primeros cateos, Colonia Rancho de la Cruz, fincas aparentemente normales, puertas cerradas, ventanas cubiertas, silencio absoluto. Pero dentro, no todo era normal. Uniformes, falsos, chalecos tácticos, armas. Cuando llegamos al lugar nos topamos con 3 chalecos antibalas, armas exclusivas de la policía y casacas oficiales de la corporación. No mames, era clarísimo que estos cabrones se habían disfrazado de policías. Traían todo el uniforme y el fierro para que nadie dudara, bien planeado. La escena empieza a reconstruirse. No fue un secuestro improvisado, fue una simulación. Y eso significa algo más grave. No era la primera vez que lo hacían. Pero aún no hay rastro de los jóvenes. Ni uno, ni un objeto personal. Nada. 15 de abril. La investigación se rompe. Capturan a los primeros vigilantes, los llamados halcones, gente que observa, gente que reporta, gente que no dispara, pero que hace posible todo lo demás. Y uno de ellos habla. Nos dijeron que estaban grabando en una casa que no les pertenecía, güey. Pensaron que eran del otro grupo, que lo estaban vigilando o algo así. Nosotros nomás avisamos, no hicimos más que eso. Después llegaron los que sí hacen el trabajo sucio y pues ya te imaginarás cómo terminó el pedo. Mira aquí, carnal, parece ácido. Qué chingados. Aquí es donde los traen. Entonces la policía lo entendió. Había otro grupo, los que hacían el trabajo sucio. Según el testimonio del primer detenido, ellos vieron a los estudiantes entrar a la casa y grabar, pero pensaron que eran del cártel rival, los de Nueva Plaza. De hecho, días antes de que desaparecieran, se vio a varios de esos delincuentes merodeando la zona. Pero hay algo que aún no se había dicho. El halcón suelta algo más. Una dirección. Una finca en calle Amapola, Colonia Jardines de la Reina. Ahí, según él, es donde termina todo. Entre el 17 y el 22 de abril, los peritos ingresan, y lo que encuentran no es lo que esperaban. No hay cuerpos, no hay una escena del crimen tradicional, pero hay algo mucho peor. 3 contenedores, tinacos llenos de líquido. Ácido. Aproximadamente 500 litros. En la colonia Coyula,
frente al fraccionamiento Colinas de Tonalá, entre las 19:35 horas y las 20:05 horas, por 2 vehículos, ambos tipo pick-up, uno en color tinto y otro en color plateado, de los cuales descendieron 6 sujetos del sexo masculino fuertemente armados. La investigación demostró que en el lugar y la hora señalada estuvieron conectados a la misma antena celular tanto Salomón como alias Canzón. Los agresores se ostentaron como personal de la fiscalía, ordenaron que todos se tiraran al piso y amagaron a Javier Salomón Aceves Gastelum y Marco Francisco García Ábalos, a quienes condujeron hacia la camioneta de color tinto. Además del vehículo de los estudiantes, bajaron a Jesús Daniel Díaz García, quien no había descendido por padecer de una fractura, y a quien también llevaron a la misma camioneta. Los testigos también refieren que en ese momento, uno de los agresores realizó un disparo al aire, lo cual fue comprobado luego de encontrar un casquillo de calibre 45 en el lugar de los hechos. Hasta este momento, estamos relatando los sucesos por todos conocidos. El proceso de investigación nos permitió conocer más tarde que al darse cuenta del movimiento de los estudiantes en la Casa 1 desde el 18 de marzo, esta había sido vigilada por los 2 indicados, Gerardo N. y Omar N., así como otras 3 personas identificadas con el grupo delictivo Cártel Nueva Generación, en contra de las cuales ya se cuenta con órdenes de aprehensión. Ellos habían recibido las órdenes por parte de un mando superior de esa organización, pues se conocía de la posible liberación, por cumplimiento de su condena, de Diego Gabriel Mejía, y buscaba neutralizar las operaciones del Cártel Nueva Plaza. Los distintos cateos y la labor de inteligencia nos llevó a determinar que los agresores trasladaron a las víctimas hacia la Casa 2, donde habitaba Juan Carlos N., a quien apodan El Canzón, la cual se encuentra ubicada en la calle Lechuza número 8991, en la colonia Pinar de las Palomas, en el municipio de Tonalá, en donde metieron la camioneta a una cochera oculta por un doble cancel. En esta Casa 2 fueron encontrados también uniformes policiales, conchas apócrifas de identificación de la PGR y armas reservadas para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad pública, con lo cual se explica el que los primeros testimonios indicaran la presunta participación de elementos de las fuerzas del orden. En este lugar, Casa 2, se deduce que los estudiantes habrían sido interrogados. Además, se encontraron rastros de sangre, cuyo ADN corresponde con el perfil de Jesús Daniel García. Las pruebas periciales permitieron comprobar que el cartucho hallado en el lugar de la privación de la libertad de los jóvenes fue disparado por una de las armas encontradas en esta segunda finca. Siguiendo con los indicios, se deduce que las víctimas fueron trasladadas a la Casa 3, ubicada en Amapola 450, colonia Prados de Coyula, también en el municipio de Tonalá. En la Casa 3 se encontraron 2 armas de fuego de utilería, así como 46 bidones de 56 litros y ácido sulfúrico, 3 tinacos con restos de esta sustancia que es frecuentemente utilizada por bandas delictivas para la disolución de cadáveres. Por estos hallazgos se presume que ahí pudieron ser diluidos los cuerpos. Con base en todos los datos de prueba vertidos en la carpeta de investigación, se consiguió que el juez 12º de Control y Oralidad vinculara a proceso a los detenidos Gerardo N. y Omar N. Logramos recuperar perfiles genéticos de muestras mínimas en la escena. No eran grandes manchas ni restos evidentes, eran partículas, pero coincidían con 2 de los jóvenes desaparecidos. Bajo interrogatorio, los detenidos empezaron a hablar. Mencionaron a una persona clave, un rapero, según ellos, encargado de limpiar las casas y deshacerse de los paquetes. Lo identificaron como Cuba, su nombre, Cristian. El 23 de abril, apenas 35 días después de la desaparición, la Fiscalía soltó la conclusión sin rodeos. Fueron asesinados y sus cuerpos fueron destruidos químicamente. El país se quedó helado, pero faltaba una pieza. El 25 de abril detienen a Cristian Omar Palma Gutiérrez, alias Cubea. No era un jefe ni un líder visible, pero era clave. Un rapero con más de 200.000 seguidores en YouTube, con vídeos, con una vida pública y un segundo rol que nadie veía. Cubea no fue quien lo secuestró, era quien hacía desaparecer lo que quedaba. Su función era específica: cocinero. Punto. Según su confesión, el proceso tardaba días. El ácido hacía su trabajo y al final no quedaba casi nada. La lógica era brutal. Sin cuerpo no hay evidencia completa. Pero en este caso sí la hubo, la suficiente. Cubea también reveló algo más. Lo habían reclutado poco antes. Pagos semanales, trabajo constante y una normalización total de la violencia. Como si fuera un procedimiento, como si no hubiera diferencia entre cocinar comida y cocinar restos. Ya con eso
Ya teníamos identificados a los halcones, además del pozolero, el supuesto rapero. Había alguien más, un tal Cochi, que era el ejecutor. A diferencia de otros criminales que niegan hasta el último segundo, QBA confesó con una frialdad que da miedo, sin drama, sin arrepentimiento visible. Detalló paso a paso cómo lo hizo y admitió que no era la primera vez. Ya lo había hecho antes con otras víctimas. Lo hacía por dinero, dijo. No tenía de otra una vez que entró al cártel. Frases cortas, como si hablar de destruir vidas fuera algo cotidiano. Mira, yo no los conocía de nada, güey. Esa noche me hablaron y me dieron la orden de caerle a una casa de seguridad en Tonalá. Yo ya llevaba como 3 meses trabajando para la gente del CJNG. Un compa me metió y me pagaban mis 3,000 a la semana. Mi jale no era levantarlos, mi jale era limpiar. Cuando llegué a la finca ya estaba todo el desmadre. A un lado de los tinacos vi 3 cuerpos tirados en el suelo. Ya estaban muertos. No sabía quiénes eran. Para mí nomás eran contras o gente que se metió donde no debía. La instrucción fue clara. Hay que cocinarlos. Los metimos en bidones de 200 litros y yo hice mi trabajo. Al final, lo que quedaba lo tirábamos al drenaje o en terrenos baldíos para que la tierra se lo tragara. Yo lo hacía porque era mi chamba, nada más. Luego el Pochi me habló y me dijo, quítate de aquí porque la cosa está bien fea. Prendí la tele y vi las fotos de los chavos. Reconocí al gordo con tatuajes. El de con textura gruesa tenía uno de un zorro en el brazo. Ahí me di cuenta que eran estudiantes. Agarré a mi mujer y a mi hijo y nos fuimos pa' Guayabitos esa misma noche. En mayo de 2024 cayó la sentencia. 75 años de prisión para Cristian Omar Palma, alias QBA, y otros 4 cómplices. Eduardo G., Jonathan A., Miguel C. y Jonathan H. Justicia, sí. Pero, ¿alcanza con eso? Hoy, sus canales de YouTube siguen ahí. Algunos vídeos fueron bajados, pero el rastro digital queda. Y su caso se convirtió en el ejemplo más crudo de cómo el narco recluta jóvenes de zonas marginadas, incluso con talento, con voz, con futuro, para convertirlos en ejecutores de lo inimaginable. Este es uno de los casos más tristes hasta el día de hoy, porque mientras los culpables pagan, las madres de Salomón Acebes, Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco Ábalos siguen buscando a sus hijos. Siguen sin creer que hayan desaparecido de esa forma. Siguen clamando justicia, con el alma rota, pero de pie. Y uno se queda con esa pregunta clavada. ¿Y si la fiscalía y la policía hubieran actuado a tiempo? Si hubieran rastreado los móviles de estos estudiantes cuando aún había oportunidad. Quizás, solo quizás, el final hubiera sido otro. El mensaje duele, pero hay que decirlo. La justicia que llega tarde duele doble. Y mientras sigamos normalizando la indiferencia, mientras sigamos pensando que esto no me toca a mí, van a seguir faltando nombres en las mesas, fotos en las paredes y madres que no dejan de llamar a puertas que ya no se abren. Que este caso no sea solo una historia más, que sea una advertencia, porque detrás de cada expediente hay vidas, y detrás de cada vida hay alguien que todavía espera. El ácido sulfúrico en esas condiciones destruye tejido orgánico de forma progresiva. No es inmediato, pero es irreversible. Lo que queda es una mezcla irreconocible, difícil de recuperar y aún más difícil de reconstruir. Ya es un año que nuestros hijos no están con nosotros, pero sabemos que Dios los está guardando. Y pues la verdad, es un año donde hemos sabido esperar. No hay pruebas científicas, no hay nada que digan que nuestros hijos ya no están. Y por esa razón, nosotros seguimos en esta lucha, en esta búsqueda incansable, para que ya pronto nos entreguen a nuestros hijos. Queremos daros las gracias a todos vosotros, porque Crímenes Imperfectos no existiría sin vosotros, nuestros suscriptores. Gracias de corazón.